Yo almacenaba toda la droga que llegaba ya a la ciudad. Esa era la parte mía. ¿Esa era tu especialidad? Sí. ¿Y qué pasa cuando esos cargamentos no son tan puros o no llegan a su destino? ¿Qué pasa? El cartel de Colombia tiene que solucionar eso. ¿Cómo se soluciona? Se llega a un acuerdo y ya uno... depende de la amistad y depende de la persona con que tú trabajes. El hombre que acabas de escuchar es palabra autorizada a la hora de hablar de trasiego de estupefacientes, violencia armada y brutales asesinatos. Su nombre es Juan Diego Espinosa Ramírez, aunque muchos lo conocen como El Tigre, un narco colombiano que tendió puentes entre su nación y las bandas mexicanas para conformar una ruta infame. Pero no lo logró por su cuenta. A su lado estaba una de las figuras más polémicas en la historia de la delincuencia azteca, Sandra Ávila Beltrán, la cruel reina del Pacífico, una temida jefa narco que supo controlar grandes territorios. No son Bonnie y Clyde, pero su romance delictivo marcó a fuego el negocio de los narcóticos, dejando un rastro de cadáveres a su paso. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a analizar en detalle sus crímenes, su sanguinaria relación y cuáles fueron los errores que pusieron un punto final a sus carreras delictivas. Para diseccionar esta historia de amor, drogas y muerte, es necesario que viajemos hasta Colombia a mediados de los años 80, más precisamente al departamento del Valle del Cauca. Allí, entre territorios campesinos y plantaciones de productos ilícitos, se forjó un verdadero imperio criminal, el Cártel del Norte del Valle. Esta agrupación criminal supo competir en el mismo mercado que el legendario Pablo Escobar y su Cártel de Medellín. Al frente del grupo oriundo del Valle del Cauca se encontraba Diego León Montoya, también conocido como Don Diego, en señal de respeto. Al principio se encargaba de producir y trasladar mercancía ilegal de todo tipo a distintas partes de Centroamérica. Pero con el tiempo tendió un puente infame entre las guerrillas colombianas que producían cocaína y los cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el del Golfo que comercializaban en Estados Unidos. Para sostener ese imperio transnacional, Don Diego necesitaba a una persona de confianza en México. Alguien que pudiera supervisar los envíos, asegurar los pagos y mantener tranquilos a los peligrosos clientes aztecas que tenía el Cártel del Norte del Valle. El elegido fue Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, sobrino de Don Diego y prometedor operador narco. Pronto el muchacho construyó excelentes relaciones en México, principalmente con los cabecillas del Cártel de Sinaloa, fundado por el legendario Joaquín El Chapo Guzmán, y su secuaz Ismael El Mayo Zambada. Según reportes de agencias de seguridad mexicanas y colombianas, entre la primera mitad de los años 90 y el año 2004, Juan Diego Espinosa Ramírez fue el responsable de llevar hasta los Estados Unidos más de 500 toneladas de cocaína. Estamos hablando de ganancias impresionantes que se estiman en los 10.000 millones de dólares. ¿Qué quiere más un narcotraficante? ¿Dinero, poder o las dos cosas? Primero quiere el dinero y cuando tienes dinero ya quieres poder. Te eleva. El dinero llega el momento que muchas veces crees tú que no tocas el piso. ¿Cuál fue la mayor cantidad de dinero que manejaste? En una semana, 30 millones de dólares. El Tigre llevaba una vida de gran opulencia y hacía sus negocios a plena luz del día. Se hacía millonario a costa del sufrimiento y la muerte de personas en ambas orillas del río Bravo. Ahora bien, la primera pregunta que surge frente a estos crímenes es cómo las autoridades locales jamás intervinieron con el trabajo del colombiano. La lamentable respuesta es que gran parte del espectro político y de la cúpula policial azteca ya estaba en el bolsillo de los narcotraficantes. Cuando hablamos de 40 toneladas de droga al mes, ¿cierto o falso? Es cierto. ¿Cómo pueden entrar 40 toneladas de droga a Estados Unidos sin ser detectados? Para eso existen las conexiones y existe la delincuencia organizada.
¿Te refieres a elementos del gobierno, de las autoridades, a corrupción? Gobierno, el narcotráfico no se mueve si no es con la ayuda de muchas personas involucradas. Como puedes ver, el enlace entre el Estado y los cárteles funciona desde hace décadas. No se trata de una novedad de nuestros tiempos, sino más bien de una regla de antaño que aún no se ha podido romper. Para el año 1994, Juan Diego Espinosa Ramírez se había transformado en el segundo hombre más importante en el cártel del Norte del Valle, solo por detrás de su tío, Don Diego. Esto le valió un lugar en las listas de los más buscados del FBI y otras agencias estadounidenses, pero la amenaza de su arresto nunca parecía concretarse. Las sospechas indican que sus conexiones gubernamentales lo resguardaban de un destino carcelario. El Tigre se sentía absolutamente seguro e intocable. Tanto así que durante toda esa época dorada el capo vivió en una casa lujosa ubicada en Guadalajara, México, desde donde supervisaba el arribo y el envío de los paquetes hacia la potencia norteamericana. Yo almacenaba toda la droga que llegaba ya a la ciudad. Esa era la parte mía. Esa era tu especialidad. Sí, me encargaba de que realmente llegara, qué cantidad llegaba y saber que si era buena o no era bueno lo que nos había llegado. Fue justamente en Guadalajara donde en algún punto a mediados de los años 90, el Tigre conoció a la que se transformaría en su principal socia y compañera de ilícitos. Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico. Es momento de hablar de una de las mujeres más emblemáticas y peligrosas en la historia de este negocio tan oscuro, la cual carga con más sangre en sus manos que muchos de sus colegas masculinos. Se podría decir que Sandra Ávila Beltrán nació para traficar drogas, casi como si se tratase de un designio familiar del cual no se puede escapar. Es que su tío no era otro que Miguel Ángel Félix Gallardo, un legendario capo conocido por muchos como el Jefe de Jefes. Su apodo proviene debido a que fue el fundador del Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones que revolucionó por completo el negocio en suelo azteca. Al crecer junto a este magnate, su sobrina cultivó una gran estima sobre el oficio del traficante. Escuchemos lo que tiene para decir la famosa Reina del Pacífico. No es que yo diga no son mis amigos, sí son mis amigos. La situación en el país es cada día más incómoda pero no le echen toda la culpa al narco. Es que ¿quién les dice que son malos? No son malos. Hay gente buena y hay gente mala, pero donde quiera, en empresarios, políticos, en todas partes hay gente buena y gente mala. No generalicen al narco como algo malvado. Desde joven, Sandra se abocó al negocio familiar en diversas tareas de gran importancia. Cuando la organización de su tío fue desbaratada en 1989, producto de la captura de todos sus referentes, la mujer continuó su oficio, pero colaborando con el incipiente cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, una suerte de heredero de los negocios de Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Recuerdas que anteriormente te contamos las increíbles ganancias que generaba la ruta narco que unía Colombia, México y Estados Unidos? Esta estrepitosa cantidad de billetes era más de lo que los capos podían gastar a pesar de la ostentosa vida que llevaban. Es aquí donde entró en juego Sandra Ávila Beltrán. Ella se encargaba de posicionar ese dinero en negocios aparentemente legales, como inmobiliarias, locales comerciales, gasolineras y otro tipo de inversiones. En simultáneo, ella fungía como nexo entre diversas células de Sinaloa que requerían comprar armamento, vehículos, gestionar sobornos o pagar el alto costo que tienen los golpes sicariales. La sobrina del Jefe de Jefes pasó a forjarse un nombre propio como financista y representante económica del narco. Así fue como nació la Reina del Pacífico. Cuando Sandra Ávila Beltrán y Juan Diego Espinosa Ramírez se conocieron, fue amor a primera vista. Es que no solo se atraían, sino que compartían un rol destacado en el mismo negocio infame.
Su relación multiplicó sus capacidades como operadores del crimen organizado, solidificando los nexos entre Colombia y México, pero también fortaleciendo al cártel de Sinaloa en suelo azteca. Fue así que se volvieron íntimos socios del Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada, quienes confiaban en la pareja todo lo relacionado al envío, traslado y venta de la mercancía. La Reina y el Tigre comenzaban a construir su imperio. Y cuando no se paga con dinero, ¿con qué se paga? Se forman las guerras. ¿Y quién da las órdenes? De eso se encargan los dueños de la mercancía. Recibieron la potestad de acribillar a quienes consideraran problemáticos, teniendo carta blanca para derramar la cantidad de sangre que ellos creyeran necesaria. Se cree que la pareja es responsable de decenas de asesinatos brutales que acontecieron tanto en México como en Colombia, siempre con la marca registrada típica del narcotráfico. El modus operandi era simple. Un sicario se aproximaba a la víctima y ante la mirada atónita de varios testigos, le volaba la cabeza con un disparo a quemarropa. Un espectáculo grotesco que debido a su brutalidad servía de advertencia para los demás. El costo de la traición es una bala en el cerebro. Este tipo de escenas macabras son el verdadero legado de los cárteles narco. Las ciudades que fueron infectadas por este negocio se transformaron de a poco en páramos sangrientos, donde la vida no tiene ningún tipo de valor. La máxima ley son las armas de fuego. Y la gran mayoría están en manos de sicarios salvajes que responden a las órdenes de los capos, sin importarles qué tan inescrupulosas sean. En múltiples entrevistas, tanto la Reina del Pacífico como el Tigre han tratado de distanciarse de las torturas, las ejecuciones masivas, las decapitaciones y los desmembramientos que forman parte del código narco actual. Ellos afirman que antes el negocio era diferente. Sin embargo, esta pareja fue responsable de aumentar el nivel de sadismo y derramamiento de sangre en México y Colombia. Ahí los pueden ver, esos están disparando esos hombres. Ahí los tienen. Disparándole a los muchachos con la policía ahí al lado. La policía ahí detrás. Ahí podemos ver a los... No hay fechas precisas, pero a mediados de los 90 la pareja tuvo un hijo llamado José Luis Fuentes Ávila, quien sería el futuro heredero del infame imperio. El niño fue criado en una cuna de oro, rodeado de lujos, viajes y regalos caros sustentados por la venta de cocaína que efectuaban sus progenitores. Pero probar las mieles del mal tiene un precio alto que no solo se computa en billetes. El 18 de abril de 2002, el niño fue secuestrado cuando se retiraba del gimnasio del fraccionamiento Puerta de Hierro, ubicado en Guadalajara, donde la familia vivía entonces. La Reina del Pacífico se enfureció y buscó ayuda entre sus socios para poder pagar la suma presuntamente millonaria del rescate. En un momento de desesperación, fue ella misma en persona hasta la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco para hacer la denuncia correspondiente. ¿Pueden imaginarse a la narcotraficante más importante del país ingresando por su propia cuenta a un recinto de justicia? Finalmente, luego de varios días de negociación y miedo, el niño fue devuelto a los brazos de su madre. Más allá del desenlace feliz, un rumor macabro comenzó a infectar el seno familiar. Las malas lenguas sugerían que el secuestro fue una fachada orquestada por el padre de la criatura, el Tigre, en un intento desesperado por conseguir dinero rápido para saldar deudas. Esta teoría nunca fue probada, pero las dudas bajaron como neblina en el hogar de los narcos, cimentando una desconfianza que fue creciendo con el tiempo. Aún así, el clan continuó facturando cifras millonarias y viviendo en el más extremo de los lujos. Sandra Ávila fue una mujer que vivió rodeada de lujos y estuvo relacionada con los más grandes capos mexicanos, pero que siempre negó la fama de influyente narcotraficante que le atribuyeron. Su extrovertida personalidad la convirtió en toda una figura del mundo del narcotráfico en México.
La pareja siguió durante algunos años más, pero el contexto en México y en Colombia no era el mejor. Durante los primeros años del siglo XXI se dio una brutal reconfiguración del panorama narco mundial. La aprehensión o muerte de capos como los hermanos Beltrán Leiva, el escape de prisión del Chapo Guzmán en enero de 2001, el surgimiento del brutal cártel de los Zetas, entre otros eventos, dieron lugar a un clima turbulento. Las dinámicas de poder estaban en constante cambio y de a poco el Estado mexicano lograba victorias importantes sobre la delincuencia organizada, utilizando al ejército como punta de lanza. Tanto la Reina del Pacífico como el Tigre sentían a la justicia respirando en sus nucas. La paranoia se apoderó de ellos, por lo que comenzaron a dudar el uno del otro. Cada golpe a la puerta de su casa era una excusa para desenfundar una pistola, y cada salida del hogar era analizada con gran detenimiento para evaluar los peligros que podrían presentarse. Pasaron a vivir en una cárcel de oro, en donde su existencia se volvió tortuosa, ya que estaban seguros de que eran los próximos en la lista de la justicia. En la noche del viernes 28 de septiembre de 2007, la pareja tuvo una discusión respecto a una cena que se iba a llevar a cabo esa misma velada. Me estaba bañando y ella se va a ir a un restaurante. Y yo le digo, de todo corazón, le digo, no vayas, que no siento las cosas bien. Pero me dijo, no tardo. Y ahí fue donde la detuvieron a ella. Como en un juego de ajedrez destinado a la derrota, la primera en caer fue la reina. La policía mexicana detuvo a la mujer cuando salía del restaurante Vips, ubicado en la Ciudad de México. Fue un operativo rápido, sin violencia. En cuestión de minutos, las imágenes de Sandra Ávila Beltrán siendo escoltada por uniformados dieron la vuelta a todo el país. Durante un interrogatorio preliminar, la criminal describió de esta manera sus ocupaciones y fuentes de ingresos. Su nombre, por favor. Sandra Ávila Beltrán. ¿De dónde es originaria? Tijuana, Baja California. ¿A qué te dedicas? Al hogar y al comercio. ¿Qué comercias? Ropa, rento casas. ¿Por qué estás aquí? Por una orden de aprehensión con fines de extradición. Es seguro afirmar que la reina de los narcóticos no se hizo millonaria simplemente vendiendo ropa y comerciando. Su esposo, el Tigre, fue detenido en la misma jornada con una diferencia de pocas horas respecto a su mujer. El hombre fue capturado cuando salía de la panadería La Gran Vía, ubicada en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Tampoco opuso violencia ni amenazó a los uniformados. El narco colombiano sabía perfectamente que era inútil luchar contra una docena de oficiales listos para jalar del gatillo ante la más mínima amenaza. ¿Qué pensaste cuando te atraparon? Nada, tranquilo, demasiada tranquilidad. Incluso estaban muy alborotados ellos. Yo les dije que no, que yo no traía gente, que yo no traía armas, que no traía nada. La principal acusación por la cual fueron presentados frente a la justicia estaba relacionado con un misterioso buque capturado por la policía hacía mucho tiempo. En 2001, un extraño barco fue interceptado en Manzanillo, Colima. La documentación del navío era sospechosa, por lo que los uniformados se dispusieron a revisarlo. Lo que descubrieron los dejó con la boca abierta. A bordo del barco se transportaban más de 10 toneladas de cocaína, un cargamento millonario que tenía como destino los Estados Unidos. Luego de varios años de investigación exhaustiva, las autoridades determinaron que la pareja conformada por la Reina del Pacífico y el Tigre se encontraba detrás de esa operación tan ambiciosa. Solo un dúo con tanta experiencia podía hacerse cargo de ese riesgo tan grande. Así definían la importancia del operativo las autoridades mexicanas de la época. La Policía Federal desmantela un vínculo vital para el trasiego de cocaína entre los cárteles colombianos y mexicanos. Unidos por el crimen, separados por la ley. Desde aquel 28 de septiembre, la pareja se mostró distante. Cada uno optó por defender su propia coartada. Durante los diversos procesos judiciales relacionados a la incautación del buque,
Se les acusó de delitos graves como violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, atentados contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. En la investigación participaron expertos mexicanos y norteamericanos que trabajaron codo a codo, buscando las pistas que pudieran derribar el imperio de la pareja. Sin embargo, todo fue en vano. Pese a sus abultados historiales, la ley no pudo comprobar ninguno de los cargos, por lo que ambos fueron absueltos de casi todas las acusaciones en su contra. Ahora bien, en el caso de Sandra Ávila Beltrán existe una salvedad. Si bien logró eludir los cargos de mayor envergadura, fue encontrada culpable de apoyar económicamente a una persona ligada al narcotráfico. Se presume que ese individuo sería Ismael El Mayo Zambada, capo de Sinaloa, pero esta teoría no ha tenido confirmación. Esto le valió una condena mínima de más de 5 años de encarcelamiento efectivo. Pasó 7 años tras las rejas hasta que fue liberada el 7 de febrero de 2015. Luego de volver a las calles, Sandra Ávila Beltrán brindó numerosas entrevistas en las que describió su vida tras las rejas en la cárcel de mujeres de Santa Marta, Acatitla, en la capital de México. Lejos de querer terminar con sus problemas legales, presentó una denuncia contra el gobierno de la Ciudad de México ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, diciendo que en su celda había insectos a los que se refirió como fauna nociva. También dijo que la prohibición de introducir alimentos provenientes de restaurantes violaba sus derechos humanos. Evidentemente, su realeza extrañaba el trato preferencial que recibía cuando era una referente del crimen organizado sinaloense. En cuanto al recuerdo que tiene de su relación con el Tigre, podemos decir que el romance se marchitó tras las rejas de la prisión. Mi error fue haber conocido al que fue mi novio, un colombiano, y bueno, que mi vida era, pues sí, de lujos, de carros, de joyas, de ropa, de tanto lujo, y que detienen a un colombiano en Estados Unidos y él dice, es que ella es el contacto de mis amigos en México, cuando yo nunca les había presentado a nadie. En sus palabras, su captura fue un error provocado por un falso testimonio de un informante colombiano. Esto tampoco ha sido comprobado, y es uno de los tantos detalles misteriosos que rodean a la historia de esta peligrosa delincuente. La influencia de Sandra Ávila Beltrán en la cultura narco es inconmensurable. Desde hace años es una referente ineludible a la hora de hablar de las mujeres más peligrosas del mundo criminal. La infame relación entre la reina del Pacífico y el Tigre es un mito del crimen azteca. Juntos lograron dominar el negocio con puño de acero, regando de sangre el suelo colombiano y el mexicano por igual. De esta forma llegamos al final de un video cargado de romance, drogas y muerte. Si te gusta este tipo de contenido y quieres descubrir más historias del mundo narco, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.